Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la prueba de competencias ciudadanas, abreviada como PCC, por Camilo Vaquero, Juliana Gravina y William Mondragón. Inicialmente voy a explicar el objeto de medida. Esta mide conocimientos, habilidades y destrezas que se aprenden y así saber si éstas se desarrollan de manera correcta para poder analizarlas y comprenderlas en su totalidad. El objetivo de medida, la prueba sirve para entender qué acciones y habilidades integradoras, comunicativas, emocionales, cognitivas, se utilizan para las relaciones interpersonales, puesto que permiten comprender a los otros, a sí mismo y para actuar de manera eficaz en la vida cotidiana. La población que inicialmente pretendíamos medir eran estudiantes de la Universidad del Rosario que estudiaran en la Quinta de Mutis, o sea, que estuvieran en carreras como medicina, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, entre otras. Por motivos de la pandemia, tuvimos que cambiar nuestra población a estudiantes universitarios entre los 18 y 30 años. En nuestro marco teórico definíamos competencias ciudadanas, definíamos las habilidades, explicábamos cómo se hacían las mediciones en Colombia de las competencias ciudadanas. Estas se hacen a través de las pruebas saber, como el ICFES, y decíamos que la educación se da desde muy pequeño y las competencias se deben reforzar a lo largo del ciclo estudiantil, para así ser ciudadanos ejemplares. Nuestra estructura de prueba constaba de 30 ítems de selección múltiple, dividido en temas, y los temas eran participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, convivencia y paz. Y los temas en los que estaban divididos nuestras competencias eran cognitivos, comunicativos, emocionales e integradores. Nuestros participantes inicialmente iban a ser 150 estudiantes de la Quinta de Mutis, pero por motivos de la pandemia los cambiamos a 100 estudiantes universitarios de cualquier universidad o carrera. Nuestro instrumento tenía 30 ítems de selección múltiple, divididos en 3 temas. Participación y responsabilidad democrática tenía 8 ítems, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 12 ítems, convivencia y paz, 10 ítems, y también hacíamos una división por competencias. Entonces, la primera competencia era cognitiva, que constaba de 10 ítems, emocional, que constaba de 5 ítems, comunicativa, que constaba de 10 ítems, integradora, de 5 ítems. El procedimiento de la construcción de nuestra prueba lo voy a explicar a través de un diagrama de flujo. Primero están las etapas de la construcción de la prueba, que era escribir el marco teórico, después corregimos nuestro marco teórico, después planeamos la estructura de la prueba, después construimos 36 ítems, por la validación de jueces se eliminaron 6, y después se eliminaron y modificaron los ítems. Después organizamos la prueba en Google Forms para poder aplicarla. La aplicamos a la población, a 100 personas, y después se hizo un análisis de respuesta a los ítems. Bueno, para el caso del análisis de datos, utilizamos la teoría clásica de los ítems, de los test, perdón. Siguiendo con esta, de acuerdo con la teoría, se obtuvo el índice de dificultad, la discriminación, el flujo de respuestas, la fiabilidad, la viabilidad. La discriminación la tuvimos por medio del Broden-Clemens, la fiabilidad por alfa de Krovac y la validez por medio de un análisis factorial de componentes principales. Fiabilidad y viabilidad se realizó por medio de SPSS y dificultad, discriminación y flujo de respuestas se utilizó por medio de Excel en su última versión. La versión de SPSS usada fue la del noviembre de 2018. Bueno, el resultado de flujo de opciones decidimos juntarlo junto con la dificultad y la discriminación. En la parte del flujo de opciones, lo que aparece como amarillo son las opciones que no alcanzaron el 0,5% necesario para su aceptación total. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del ítem 1, quien
Su clave es la número A, tiene 89% de la población en esa clave. La B tiene 10% y en la C tiene tan solo 0,01%, lo que la deja por fuera. Se toma la decisión en el flujo de opciones de modificarlo. Su dificultad corregida es de 0,84, lo que quiere decir que tiene una dificultad bastante baja. En Brodin-Clemens, en nuestra prueba de discriminación, falla con un 0,15%. Y ese ítem es finalmente rechazado en su decisión parcial y en su decisión final. En los siguientes ítems tenemos ítems como el ítem 2 y el ítem 9, donde ambas claves están por debajo del 0,5%. O sea, ambas opciones, además de la clave, están por debajo del 0,5%, lo que les da también una dificultad muy baja de 0,93 y 0,97, lo que quiere decir que son ítems muy fáciles. Y el ítem 2 falla en Brodin-Clemens y ambos son rechazados. Nuestros ítems más difíciles, por de alguna manera decirlos, con valores más altos de dificultad, son el ítem 3 con 0,52 y el ítem 7 con 0,55. El ítem 3, como podemos ver, solo el 68% de las personas contestaron adecuadamente este ítem, y el ítem número 7, el 70%, lo que les da esa dificultad tan alta. Aquí tenemos la tabla de los ítems del 11 al 20, en la cual tenemos al ítem 13, que es rechazado, teniendo la dificultad más baja con un 0,96, seguido del ítem 11 con 0,90, y tenemos el ítem 17, que también tiene 0,90, y tenemos el ítem 19 con un 0,61% de dificultad, lo que lo hace el ítem más difícil de este bloque. Tenemos en esta gráfica los ítems del 21 al 30, donde se destacan los ítems 23, 25, 28, 29 y 30, y 27 por ser totalmente aceptados. En estos ítems que podemos destacar, tienen una dificultad bastante buena, que va desde el 0,75 hasta el 0,60 en el caso del 0,82 hasta el 0,60 en el caso del ítem 27. Tenemos el ítem 21, 22, que repiten su dificultad muy baja, tienen dificultades muy bajas del 0,94, lo que quiere decir que estos ítems son muy fáciles. Lo mismo sucede con el ítem 26, con una dificultad de 0,91. Ninguno falló en Brodin-Clemens y se rechazan tanto el ítem 21, 22 y 26 por fallar la dificultad corregida. El ítem 24 se decide modificar, dado que no cumple con el 0,05% necesario en su respuesta número C, pero estaba muy cerca de aceptarlo. En este ítem encontramos que, y los ítems similares a este, encontramos que son ítems que las personas deciden no tomar esta acción porque se puede evidenciar fácilmente como una sanción moral o una sanción o un comportamiento moralmente no aceptado, que a pesar de que ellos hagan este comportamiento en su vida diaria, para evadir el juicio deciden no tomarlo como tal. Ya llegamos a la parte de la confiabilidad. Tenemos un alfa de Krovac de 0,899 en la primera prueba que se realizó con los 30 elementos, donde nos arroja que el ítem 1, ítem 2 y el ítem 7, eliminar estos ítems puede aumentar significativamente la calificación de nuestro alfa, de nuestra confiabilidad. Por lo tal, se tomó la decisión de eliminarlos, quedándonos con tan solo 27 ítems en la siguiente prueba, pero con un alfa de Krovac de 0,900, pasando de tener una calificación adecuada en el primer alfa de Krovac de 0,889 a una calificación muy satisfactoria, que es el nivel más alto que se puede obtener en nuestra segunda prueba. Como vemos en la segunda prueba, ya el valor, pues ya no, los valores que nos arrojan que pueden aumentar el valor del alfa de Krovac ya no son significativos, porque pues ya no podemos subir más de esta calificación. Y en la siguiente diapositiva vemos que incluso eliminar algunos de los otros ítems podría bajar nuestra puntuación. Respecto a la confiabilidad, consideramos que esta prueba pues, es confiable,
Tiene una puntuación bastante buena, estadísticamente hablando. Ahora vamos a analizar validez de constructo. Tanto el alfa de Crobat que hicimos anteriormente como la validez que se hizo por matriz de componentes rotados por un factor alfanumérico, se realizaron en SPSS. Tenemos que nos dio 9 factores. Aquí decidimos qué ítem va en cada factor según su peso, y el peso se discrimina por el puntaje más alto que tenga. En el caso del ítem 1, el ítem 1 aparece con valores negativos en el factor 7 y 9 y 0,339 en el factor 1, por lo tanto su peso, su lugar y su peso pues es al factor 1. Y de esta misma manera discriminamos entre todos los siguientes ítems. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver que la mayoría de ítems quedaron en el factor 1 y pues lo mismo. En el caso del ítem 21 tenemos 0,51 y 0,551, pues obviamente pesa más en el factor 2 y así con los demás ítems. En la siguiente gráfica tenemos la varianza explicada. Nuestra varianza es de 69,608%, lo que quiere decir que nuestros ítems explican casi el 70% de la varianza en competencias ciudadanas. Y esto nos dice que los valores obtenidos en nuestra prueba, casi un 60% corresponden a la realidad y un 30% son parte del error. Acá tenemos los factores ya identificados y nombrados. Este es un caso bastante curioso porque, bueno, ¿me puedo regresar a la anterior diapositiva? Bueno, sobre la validez, igualmente consideramos que es un ítem válido y por las puntuaciones que tiene y la cantidad de varianza que explica. Siguiente. En los factores encontramos que no se agruparon de la manera que esperábamos según nuestra estructura de prueba. Sí tendieron a agruparse por temas o por competencias, pero terminaron entremezclados. Como es el caso del factor 1, en el cual decimos llamarlo cognitiva comunitaria porque la mitad de sus ítems pertenecían a la característica cognitiva y la otra a la comunicativa. Los ítems marcados de color rojo son aquellos que fueron eliminados finalmente en la prueba y los ítems marcados de verde los que fueron totalmente aceptados. Tenemos un grupo especial que es el grupo de los 4 últimos factores, el cual decimos llamar no relacionados porque son ítems que solamente un ítem cayó en cada factor, por lo tanto pues no tenemos cómo relacionarlo con otros ítems. Y en el caso del ítem, del primero que está cognitiva y participación y comunicativa y convivencia en paz, pues como se puede ver, claramente no están relacionados el uno con el otro. Aquí tenemos los resultados de la medición. Como es una muestra tan grande y de tantas preguntas, pues da una gráfica bastante problemática, por lo que decidimos optar por una gráfica de puntos en la siguiente diapositiva. En el gráfico de dispersión, tenemos que el promedio de esta prueba es de 26,06% y guiándonos por nuestros baremos, esto se considera alto. Y como bien se puede ver en la gráfica, la mayoría de las personas están por encima del 25, de la puntuación de 25 hasta 30. Un pequeño porcentaje de la población está en la mitad, de 15 a 24, y un muy pequeño porcentaje de la población está por debajo del 15%, una calificación baja. Bueno, para finalizar vamos a observar cómo estuvo construida y organizada la prueba en su versión preliminar, en lo primero que hicimos, cómo esta versión preliminar fue observada, fue validada y fue evaluada por unos jueces pares, por 2 grupos de jueces, y finalmente cómo quedó la versión final de la prueba, la que se aplicó y pues digamos según la cual se hicieron todos los análisis. En esta diapositiva estamos viendo, como ya se mencionó previamente, las competencias que evaluamos y los temas que se estaban evaluando también según los ítems. Vemos que hay 4 competencias: cognitiva, emocional, comunicativa e integradora, y hubo 3 temas centrales. Fueron participación y responsabilidad democrática,
pluralidad, identidad y valoración de diferencias, y convivencia y paz. Todos los ítems fueron de selección múltiple, con única respuesta, y respecto a los números que se ven en la tabla, se ve que, por ejemplo, en el tema de participación, respecto a la competencia cognitiva, hubo 4 ítems, emocionales, en el tema de participación hubo 2 ítems, comunicativas, en el tema de participación hubo 2 ítems, integradoras, en el tema de participación hubo 4 ítems, para un total de 12. De la misma manera, en el tema de pluralidad, identidad y valoración de diferencias, en competencia cognitiva hubo 3 ítems, en competencia emocional hubo otros 3 ítems, en comunicativa 3 y en integradoras 3. Eso también da un total de 12 ítems. Y finalmente, en el tema de convivencia y paz, respecto a las competencias cognitivas hubo 2 ítems, en competencia emocional hubo 4 ítems, en comunicativa también hubo 4 ítems, y finalmente en las competencias integradoras hubo 2 ítems, finalmente para un total de 12 ítems. Esto nos da un total de ítems en la versión preliminar de 36, y pues después de la validación por jueces, se ve cuáles de estos tuvieron que eliminarse y pues cuáles quedaron para la aplicación y el análisis final. Siguiente, por favor. Aquí, como mencioné previamente, se habla de la validación por jueces. Esta validación se realizó por 2 grupos de pares. Fueron 7 personas en total, ya que eran 2 grupos, uno de 4 personas y uno de 3 personas. Y al final se contrastaron estas 2 validaciones y pues se tomó la decisión final. Estos grupos, estas personas, evaluaron cada ítem según 5 aspectos clave, los cuales eran situación, que hace referencia precisamente a esa contextualización que se le da a cada ítem para que se pueda entender y pues responder de una manera más apropiada. Gramática, que es precisamente, como su nombre lo indica, cómo está escrito, cómo está organizada la redacción del ítem para que se pueda entender correctamente. La pertinencia, que hace referencia a que mide el ítem lo que dice medir respecto al tema. La relevancia, que si el ítem, o sea, si el ítem es necesario para medirse, pues para la prueba, para medir lo que se está midiendo. Y finalmente la concordancia, que es si el ítem se relaciona con la competencia que se está evaluando. Estos 5 puntos son muy importantes, ya que los 5 se deben tener en cuenta para que el ítem sea un ítem correctamente realizado y para que pues se pueda aplicar en la prueba. Siguiente, por favor. Bueno, algo que se me olvidó, perdón, en la diapositiva anterior, es que cada elemento, según el cual se evalúa en ítem, tiene un máximo de puntaje, pues, que los jueces realizaron. Respecto a la situación, el máximo de puntaje era 6. En gramática, el máximo era 2 puntos. En pertinencia también, perdón, en gramática eran 17 puntos. En pertinencia y en relevancia, el máximo era 2 puntos. Y en concordancia eran 3 puntos. Y cada juez evalúa esto, pues, según su consideración. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver precisamente la validación de ambos grupos, el primero y el segundo, y qué ítems de todos los 36 que mencioné al principio, qué ítems tuvieron los puntajes más altos y qué ítems tuvieron los más bajos. Respecto a la validación de jueces por grupo 1, los ítems con puntajes más bajos fueron el 3, el 16, el 17, el 19, el 23 y el 24, y los puntajes más altos corresponden a los ítems del 25 al 36. Y posteriormente, en la validación por jueces en el grupo 2, los puntajes más bajos fueron los ítems 2, 15, 20, 22, 23 y 24. Y los más altos fueron el 1, el 3, el 4 y el 6. En este punto es muy importante mencionar y pues resaltar que hay 2 ítems que se repiten en los puntajes más bajos, que son el 23 y el 24, y pues esto nos deja ver que esos ítems claramente fueron eliminados pues sin más consideración. Los demás tuvieron modificaciones, tuvieron pues algunos cambios y pues permitieron que pasaran a la versión final. Siguiente, por favor. Respecto a la versión final de la prueba, como mencioné, ya son los ítems que quedaron en cuanto a temas y en cuanto a competencias, y se ve, como se mencionó previamente, que quedaron 30 ítems en total. Aquí en la tabla que se está presentando, pues se ve que están también los temas y las 4 competencias, y se ve, por ejemplo, que respecto a la competencia comunicativa, todos los ítems, pues digamos, están presentes, pero en la emocional hay, en el tema de participación y responsabilidad democrática, hay unos ítems, un ítem que quedó en 0, o sea, no se está evaluando, y esto también sucede en la competencia integradora, pero en el tema de convivencia y paz. Esto, vale mencionarlo, sucede ya que pues estos ítems se vio que no tenían relevancia, por lo cual no eran necesarios pues para la aplicación de la prueba, para la evaluación de los temas, y pues al final fueron descartados. Estos 6 ítems pues no eran totalmente necesarios, y los 30 con los que quedamos pues fueron los que se usaron al final. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, ya después de hacer todos los análisis de la prueba, pues después de la aplicación y todo, se van a dar como unos análisis, digamos como unas reflexiones finales
respecto a esta construcción de la prueba, pues que tuvimos entre todos. En observaciones generales se vio que una construcción de una prueba pues no es un proceso que se va a tomar a la ligera, de verdad es un proceso pues continuo, es un proceso que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Es un proceso que requiere tiempo, ya que pues no es solamente pensar en ítems al azar, sino que toca saber construirlos, toca dedicar mucha investigación a esto, toca saber qué escribir, cómo escribirlo, cómo presentarlo, y después de esto, cómo analizar los datos, cómo organizarlos, y eso es muy importante. Esto lleva al segundo punto, que es la organización, ya que si no se tiene organización respecto a cómo se presentan los ítems, cómo se realizan, cómo se aplican, cómo se recogen los datos, es muy difícil después llegar a pues, análisis que sean verídicos y pues digamos a conclusiones que sean fiables. También, pues digamos, la construcción de una prueba requiere un seguimiento continuo. Uno no puede simplemente pensar en construir un ítem y dejar pues, que la aplicación se realice sola o el análisis, sino que todo requiere un continuo seguimiento, todo requiere estar prestando mucha atención. De estos procedimientos, digamos, uno aprende realmente bastantes cosas, como es, por ejemplo, organizarse, ¿sí? Respecto a muchos datos, respecto a cómo realizar una prueba, respecto a la vida profesional, cuando toque aplicar una prueba, cuando le apliquen una prueba a uno. También, digamos, aquí se aprendió mucho la comunicación, no solamente intragrupal, sino con otros grupos, porque, pues, digamos, como hubo validación por jueces, por otros grupos pares, pues esto es muy importante, pues, saber comunicarse con estos grupos, saber ser asertivo en la comunicación, tener en cuenta los aspectos éticos, no solamente en la prueba personal, en la prueba, digamos, propia del grupo, sino en las pruebas externas, las que nos tocó calificar a nosotros como jueces, y pues, digamos, también la adaptación al contexto. Aquí, por ejemplo, se iba a tener en cuenta, como se mencionó al inicio de la presentación, solamente estudiantes de, digamos, universitarios de la quinta de Mutis, de carreras como medicina, psicología, pues fisioterapia, terapia ocupacional, pero en este caso toca tener o sea, toca tener muy en cuenta la adaptación del contexto porque el contexto cambió, la pandemia nos hizo cambiar, pues digamos, el contexto en el que nos estábamos manejando y pues esto es importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Por último, como mencioné anteriormente, la vida profesional es muy importante, ya que pues la realización de una prueba no es solamente un trabajo que se realice para una materia o un trabajo que se realice una simple vez y ya, sino es algo que va a venir con mucha continuidad pues en el futuro, ¿sí? Digamos, las aplicaciones para las pruebas son infinitas en el contexto laboral, en el contexto educativo, en el contexto clínico, en el contexto de la salud. Entonces, pues es muy importante tener esto presente y saberlo hacer de una manera apropiada, de una manera pues a conciencia. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la confiabilidad y la validez de una prueba, ya que, pues, respecto a la vida profesional, uno no puede esperar aplicar una prueba o que le apliquen a uno una prueba que no tenga confiabilidad y validez, ya que, pues, uno está, si uno sí que aplica la prueba, uno está, las personas están confiando en uno, en que la prueba, pues, están midiendo lo que hay que medir y, pues, que los resultados de la prueba van a expresar lo que las personas necesitan para una mejoría en su vida. Por otra parte, la competencia para realizar es algo muy importante. Como mencioné, las aplicaciones de las pruebas pueden ser infinitas, pueden estar en el contexto educativo, laboral, entre otros, y pues uno tiene que saber en qué contexto aplica una prueba y qué tipo de pruebas se aplican. No todas las pruebas son iguales y toca tener muy presente cómo se realiza cada prueba y cuáles se pueden aplicar y cuáles no. Así como mencioné también anteriormente, la adaptación a la población. No es lo mismo aplicar una prueba a estudiantes de la quinta de Muti solamente que a estudiantes universitarios en general, que a población, digamos, de niños o a población de adultos mayores. Todo esto tiene que tenerse muy en cuenta y todo esto es algo que pues guarda especial relevancia en la construcción de esta prueba. Y por último, también el manual de la prueba. En la vida profesional se tiene que tener muy en cuenta el manual de las pruebas que se realicen o que le realicen a uno, ya que ahí va a estar guardado esas instrucciones, como esos pasos que se deben seguir para que las pruebas sean hechas precisamente con confiabilidad, con validez, que sean hechas con profesionalismo y pues que digamos den unos resultados fiables y pues que tengan un uso importante en la vida propia de las personas. Por último, ya respecto a las sugerencias, pues para otras personas que vayan a construir unas pruebas y también para nosotros mismos en la construcción de próximas pruebas en un futuro, pues como mencioné previamente, recogiendo todo lo que hemos visto, construir una prueba es un proceso. Construir una prueba no es un hecho aislado o hechos aislados por aparte, sino es un proceso en el que todo se conecta, un proceso en el cual desde el inicio, desde el marco teórico, desde la revisión de la literatura, desde la construcción preliminar de los ítems, desde la imaginación, digamos, de las situaciones para que queden bien redactadas, desde la gramática, hasta el final, hasta el análisis de datos, hasta todo es un proceso que debe ir encadenado y pues que, digamos, debe tener mucha minucia, pues, para que quede bien hecho. Por último, pues, como mencioné previamente, se requiere una investigación previa, un marco teórico, ya que, pues, las pruebas o sea, pretenden medir constructos
que pues ya existen en el mundo. Entonces pues se debe tener una base teórica sobre estos constructos para que pues la prueba evalúe efectivamente lo que dice evaluar y pues los resultados pues tengan un impacto positivo pues, en el contexto en el que se estén desarrollando. También se vio de una forma pues muy clara que las pruebas requieren de que requieren habilidades informáticas. Uno pues debe desarrollar dichas habilidades para que así pueda no solamente construir los ítems, no solamente aplicar la prueba pues a través de medios electrónicos, sino también analizar los datos, ya que pues como se vio son muchos datos, se requiere hacer gráficos, se requiere hacer tablas, se requiere, digamos, sacar datos a partir de estas respuestas, y pues todo eso requiere el desarrollo de habilidades informáticas pues constantemente. Y por último, pues más que nada por la pandemia, se ve que la adaptación a la situación en la que uno está viviendo es muy importante. Una aplicación, una prueba y su aplicación no es igual en todos los contextos. No es igual aplicar una prueba en un contexto educativo que en un contexto laboral, que en un contexto, digamos, simplemente social, que en un contexto investigativo. Y aparte, digamos, hay que tener muy en cuenta la situación del mundo en que se esté viviendo. La situación, si uno lo va a aplicar en un país que no es el de uno mismo, si es una prueba que está realizada, por ejemplo, en Estados Unidos, no se puede realizar de la misma manera en Colombia. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la situación actual en la que uno esté viviendo es muy importante pues, para la realización y para la aplicación de una prueba. Y también, pues, posteriormente, para el análisis de datos. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno.